Messi encuentra a su maestra siendo humillada por mafioso y su reacción te impactará. El grito desgarrador atravesó el callejón como un relámpago, congelando la sangre de Lionel Messi mientras sus ojos se fijaban en la escena imposible frente a él. Era ella, indudablemente ella. A pesar de las décadas transcurridas, reconoció inmediatamente el rostro aterrorizado de la mujer arrinconada contra la pared de ladrillo. Susana Rodríguez, su maestra de tercer grado en Rosario, la misma que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Ahora temblaba ante un hombre de traje oscuro que la sujetaba violentamente del brazo. Messi había regresado a su barrio natal simplemente para reconectar con sus raíces, para caminar por las calles de la Bajada donde había pateado sus primeras pelotas. Jamás esperó encontrarse con este fragmento de su pasado en semejante situación. El hombre, corpulento y con cicatriz atravesando su mejilla derecha, presionaba un papel contra el pecho de la anciana maestra mientras escupía amenazas en un tono que no dejaba lugar a interpretaciones. El futbolista se detuvo en seco, la capucha de su sudadera aún cubriéndole parcialmente el rostro. Nadie lo había reconocido en su caminata nostálgica y ahora agradecía ese anonimato que le permitía observar sin intervención inmediata. Su corazón latía con fuerza mientras los recuerdos inundaban su mente. Susana corrigiendo pacientemente sus problemas de matemáticas, animándolo cuando los otros niños se burlaban de su estatura, guardando celosamente el secreto de su tratamiento hormonal cuando él apenas era un niño con un sueño aparentemente imposible. El matón apretó su agarre, provocando un quejido en la mujer. Sus palabras llegaron claramente hasta Messi. «Te di 2 semanas, vieja, 2 malditas semanas y no has pagado nada. El jefe no es un hombre paciente, y yo menos. Esta escuelita tuya va a arder hasta los cimientos si no vemos el dinero mañana». La voz de Susana salió temblorosa, pero con una dignidad que Messi recordaba perfectamente. «Es un centro comunitario. No tenemos ese dinero. Los niños apenas tienen para sus materiales. Por favor, debe haber otra forma». El golpe seco contra la pared junto a la cabeza de la maestra fue suficiente para que el instinto de Messi se activara. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a avanzar hacia ellos, pero se detuvo al ver un segundo hombre emergiendo de un auto negro estacionado en la esquina. La situación era más compleja de lo que parecía, y actuar impulsivamente podría empeorarla. Con el corazón martilleando en su pecho, Messi retrocedió lentamente, ocultándose mientras memorizaba cada detalle. La matrícula del vehículo, los rasgos del matón, el nombre de Grupo Inversor Rivadavia, que aparecía en los papeles que agitaba frente al rostro aterrorizado de Susana. La maestra finalmente recibió un empujón antes de que los hombres se alejaran con una última advertencia. Messi observó a su antigua maestra deslizarse lentamente hasta el suelo, abrazando sus rodillas mientras intentaba controlar las lágrimas. Tenía el cabello completamente blanco ahora, y sus manos mostraban la fragilidad de sus casi 80 años, pero su expresión de determinación seguía siendo la misma que él recordaba. En ese instante, miles de recuerdos asaltaron la mente del futbolista. Susana había sido mucho más que una simple maestra para él. En aquellos días difíciles en Rosario, cuando las burlas por su estatura eran constantes y las dificultades económicas acechaban a su familia, ella había sido un faro de esperanza. Recordó vívidamente cómo ella se quedaba después de clases para ayudarlo con las tareas que no entendía, cómo lo animaba a perseguir su sueño cuando él mismo dudaba, cómo había intercedido ante sus padres para convencerlos de que aquel niño pequeño tenía algo especial. Mientras la observaba secarse las lágrimas y reunir fuerzas para ponerse de pie, Messi sintió una determinación creciendo en su interior. La misma persona que lo había protegido cuando él era vulnerable necesitaba ahora protección. No podía simplemente ignorar lo que había presenciado, no cuando se trataba de alguien que había sido fundamental en su camino. Con cuidado de no ser descubierto, siguió a Susana a distancia mientras ella caminaba lentamente hacia un edificio desgastado a pocas cuadras. Un letrero modesto identificaba el lugar
como Centro Educativo Comunitario Pequeños Gigantes. Messi sintió un nudo en la garganta al leer el nombre. Era exactamente el tipo de frase que Susana solía decirle cuando él se sentía demasiado pequeño para sus sueños. Desde la acera opuesta, observó a los niños saliendo del centro, muchos con uniformes remendados y mochilas desgastadas. Algunos corrían felices, otros caminaban cansados, pero todos saludaban con cariño a la anciana maestra que, a pesar del terror vivido minutos antes, encontraba fuerzas para sonreírles y despedirlos con cálidos abrazos. Un niño particularmente pequeño se detuvo frente a ella, ofreciéndole una flor silvestre. Messi notó el parecido inmediato. El niño tenía su misma contextura física de infancia, pequeño para su edad, pero con una sonrisa determinada. Vio cómo Susana se agachaba con dificultad para quedar a su altura, tomaba la flor y le daba un beso en la frente mientras le decía algo que hizo brillar los ojos del pequeño. En ese momento, Lionel Messi tomó una decisión. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado o cuán famoso se hubiera vuelto. Había deudas emocionales que ningún contrato millonario podía saldar. Y él tenía una con Susana Rodríguez que estaba a punto de pagar. La mañana siguiente encontró a Messi esperando en un café frente al centro comunitario, irreconocible bajo una gorra gastada y anteojos oscuros. Las horas de insomnio habían dado paso a un plan estructurado tras investigar toda la noche. El Grupo Inversor Rivadavia resultó ser una fachada para operaciones de lavado de dinero y extorsión en barrios vulnerables de Rosario, comprando propiedades a precios ridículos después de aterrorizar a sus dueños. El edificio donde Susana mantenía su centro educativo era uno de los pocos que resistían en una manzana que claramente el grupo mafioso quería completar. Las autoridades parecían hacer la vista gorda, como descubrió Messi tras llamadas discretas a viejos contactos en la ciudad. Mientras sorbía su café, vio llegar el mismo auto negro del día anterior. Esta vez bajaron 3 hombres, incluyendo al matón de la cicatriz. Sin pensarlo 2 veces, Messi dejó dinero en la mesa y cruzó la calle, manteniéndose a una distancia prudente, pero suficiente para escuchar lo que ocurría. Los hombres entraron sin golpear. Desde fuera, la voz amplificada por la rabia del matón principal llegaba claramente a los oídos de Messi. Se acabó el tiempo, profesora. O firma la cesión del edificio ahora mismo, o sus queridos alumnos encontrarán este lugar reducido a cenizas mañana. Messi se aproximó más, deteniéndose junto a la ventana abierta. Podía ver parcialmente el interior, un salón modesto pero cálido, lleno de dibujos infantiles en las paredes. Susana estaba de pie, sorprendentemente erguida frente a hombres que le doblaban en tamaño. A su alrededor, 3 maestras jóvenes temblaban visiblemente, pero se mantenían junto a ella en silencio solidario. No firmaré nada. Este centro lleva alimentando el futuro de este barrio por 30 años. Pueden amenazarme a mí, pero no permitiré que destruyan el único lugar seguro que estos niños tienen. La risa cruel del hombre de la cicatriz heló la sangre de Messi. Valentía estúpida para alguien de su edad. ¿Sabe por qué me dicen el carnicero? No por cortar carne, precisamente. El hombre extrajo un cuchillo del interior de su chaqueta, jugando con él mientras se acercaba a un mural donde había fotografías de los niños del centro. Con un movimiento brusco, clavó el cuchillo en medio de una de las fotos. Sería una verdadera lástima que algo les pasara a estos pequeños. Angelitos, ¿no cree? Messi sintió la furia bullir en su interior. El rostro de Susana había perdido todo color, pero sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Fue entonces cuando algo captó la atención del futbolista. En un rincón del salón, parcialmente visible, había una fotografía enmarcada. Era él, con apenas 10 años, junto a Susana después de un pequeño torneo barrial. Incluso a esa distancia, podía leer la dedicatoria escrita con su letra infantil. Para la maestra que creyó en mí cuando yo no lo hacía. Gracias por enseñarme que ser pequeño no significa soñar pequeño. Ese fue el detonante.
Sin detenerse a pensar en las consecuencias, Messi empujó la puerta del centro comunitario y entró. El silencio que siguió fue absoluto. Las maestras, jóvenes, abrieron los ojos como platos al reconocerlo inmediatamente. El matón y sus secuaces tardaron unos segundos más. La confusión evidente en sus rostros mientras intentaban procesar la aparición repentina de una de las personas más reconocibles del planeta en aquel modesto centro comunitario. Susana fue la última en voltear, y cuando sus ojos se encontraron con los de Messi, el tiempo pareció detenerse. La mujer entrecerró los ojos, como intentando determinar si aquella aparición era producto de su mente estresada. «¿Leo? ¿Eres tú, mi pequeño Leo?» La voz de Susana temblaba, pero no de miedo esta vez. Messi avanzó lentamente, quitándose los anteojos oscuros. «Sí, maestra, soy yo, y parece que llegué en buen momento». El matón recuperó la compostura, aunque era evidente que la situación había cambiado drásticamente. Su mirada alternaba entre el futbolista y sus compañeros, como evaluando sus opciones. «Esto no es asunto tuyo, Messi. Son negocios locales. Te sugiero que sigas tu camino». Messi dio otro paso al frente, su voz tranquila pero firme. «Cuando amenazan a la persona que me enseñó a creer en mí mismo, se convierte en mi asunto. Cuando intentan destruir un lugar que da esperanza a niños como yo fui una vez, definitivamente es mi asunto». El hombre de la cicatriz soltó una carcajada forzada. «¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a tus guardaespaldas? ¿A la policía? Sabes tan bien como yo cómo funcionan las cosas en ciertos barrios de Rosario». Messi sonrió ligeramente, pero sus ojos permanecieron serios. «No necesito guardaespaldas. Y tienes razón sobre la policía, por eso tomé otras precauciones». Con un gesto casual, Messi sacó su teléfono y lo mostró brevemente. «Transmisión en vivo a mis redes sociales. 400 millones de seguidores están viendo esto ahora mismo. Incluidos, supongo, muchos periodistas, autoridades nacionales e internacionales. Ah, y probablemente tu jefe también, quien debe estar preguntándose qué clase de idiota convierte un simple trabajo de intimidación en un escándalo internacional que atraerá atención indeseada sobre todas sus operaciones». Era un farol, por supuesto. No había tal transmisión. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Los matones intercambiaron miradas nerviosas. «Están mintiendo», continuó Messi, mientras avanzaba hasta colocarse junto a Susana. «He investigado toda la noche. El grupo inversor Rivadavia no existe legalmente. Los papeles de compra que presionan a la gente para firmar no tienen validez real. Todo es una operación de extorsión para apropiarse de propiedades en barrios que están a punto de ser revalorizados por el nuevo plan urbanístico municipal». La precisión de la información hizo que uno de los hombres diera instintivamente un paso atrás. «Tienen dos opciones», prosiguió Messi con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. «Pueden salir ahora mismo, olvidarse de este lugar y de mi maestra para siempre, o puedo hacer una llamada real frente a ustedes al Ministerio de Seguridad Nacional. Tengo el número directo del ministro en marcación rápida. Curioso cómo funcionan las cosas cuando has llevado la camiseta nacional durante tantos años». El hombre de la cicatriz mantuvo la mirada fija en Messi durante varios segundos más, como evaluando la seriedad de la amenaza. Finalmente, con un gesto brusco, guardó el cuchillo. «Esto no ha terminado». Messi no se inmutó. «Para ti, sí, porque si vuelvo a verte cerca de este lugar o de ella, no serán las autoridades quienes se enteren, será toda Argentina. Y ambos sabemos lo que pasa cuando un barrio entero identifica a quienes amenazan a sus niños». Los hombres retrocedieron lentamente, manteniendo sus ojos fijos en Messi hasta salir por la puerta. Solo cuando el sonido del motor del auto negro se perdió en la distancia, la tensión en la habitación comenzó a disiparse. Susana temblaba ahora abiertamente, la adrenalina abandonando su cuerpo. Messi se giró hacia ella.
y por un momento volvió a ser aquel niño pequeño y tímido frente a su maestra. ¿Está bien, señorita Susana? La anciana lo miró con lágrimas en los ojos. Después de tanto tiempo, sigue siendo mi pequeño gigante. Y sin más, lo abrazó con fuerza, como si los años no hubieran pasado en absoluto. Los días siguientes fueron un torbellino para el pequeño centro comunitario. Messi no solo había ahuyentado a los matones, sino que había decidido quedarse en Rosario más tiempo del previsto. Sentado ahora en el desgastado escritorio de Nino Decente, Susana revisaba documentos mientras la anciana maestra le explicaba la situación completa. No son solo ellos, Leo. Todo el barrio está cambiando, grandes empresas comprando terrenos, familias presionadas para vender. Nuestros niños están perdiendo sus hogares y sus lugares seguros uno tras otro. Messi escuchaba atentamente mientras conectaba puntos en su mente. No era coincidencia que el asedio al centro educativo se intensificara justo cuando se anunciaba la construcción de un centro comercial de lujo a pocas cuadras. La gentrificación despiadada estaba devorando el alma del barrio donde él había dado sus primeros pasos como futbolista. ¿Recuerdas ese potrero donde jugábamos al fútbol después de clases? Ahora es un estacionamiento privado. El almacén del señor Gómez donde comprabas facturas para compartir con nosotros los viernes es ahora una tienda de ropa importada. Ya nadie conoce a sus vecinos, Leo. La tristeza en los ojos de Susana era palpable. Messi recordaba perfectamente cada rincón mencionado. En ese potrero había definido su estilo de juego, adaptándose a la superficie irregular y aprendiendo a mantener el balón pegado a sus pies para compensar su estatura. Las facturas de los viernes habían sido un ritual sagrado, un pequeño lujo en días de estrechez económica. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Una de las maestras jóvenes asomó la cabeza. Disculpen, pero hay alguien preguntando por el señor Messi. Dice que viene de parte del intendente. El hombre que entró momentos después vestía un traje impecable y sonreía con la confianza de quien está acostumbrado a obtener lo que quiere. Se presentó como representante del gobierno municipal y no tardó en ir al grano. Señor Messi, el intendente está encantado de saber que ha vuelto a visitar su barrio natal. De hecho, quiere invitarlo a ser la imagen de nuestro nuevo proyecto de desarrollo urbano. Nuevo Horizonte Rosario, así lo llamamos. Transformaremos esta zona en un espacio moderno que honrará sus raíces. La expresión de Messi permaneció neutral mientras el hombre continuaba su elaborado discurso sobre progreso y modernidad. Cuando finalmente hizo una pausa, Messi simplemente señaló la ventana. ¿Ve a ese niño de allí? El pequeño que está pateando una pelota contra la pared. El funcionario miró desconcertado. Sí, ¿qué pasa con él? Ese niño vive a 4 cuadras de aquí. Su madre trabaja limpiando casas en el centro y su padre es vendedor ambulante. Si su nuevo horizonte se construye, ¿dónde jugará? ¿Dónde vivirá su familia cuando los alquileres se disparen? ¿Seguirá existiendo este centro comunitario que le da almuerzo cuando sus padres no llegan a fin de mes? El hombre pareció incómodo, ajustándose la corbata. Bueno, el progreso siempre implica ciertos ajustes. Pero piense en la oportunidad, señor Messi. Su nombre asociado a la renovación de su barrio natal. Un estadio con su nombre, quizás. Una estatua en la plaza principal. Messi se levantó lentamente, su voz tranquila pero firme. No me interesa tener estatuas ni estadios si eso significa destruir las raíces que me hicieron quien soy. No seré cómplice de borrar la historia de mi propio barrio. El funcionario intentó otra táctica. Sea razonable. Este lugar, con todo, respeto. Es un edificio antiguo en una zona en decadencia. Podríamos reubicar el centro comunitario en instalaciones modernas en otro sector. Fue Susana quien respondió esta vez, con una dignidad que hizo sonreír a Messi. Este lugar no es solo un edificio. Es un símbolo de resistencia y esperanza. Generaciones de niños de la Bajada han encontrado aquí no solo educación, sino familia. No nos moverán.
El funcionario suspiró, evidentemente frustrado. Miren, seré franco, el proyecto avanzará con o sin su apoyo. Los permisos ya están firmados. Las expropiaciones comenzarán el próximo mes. Sería mucho más conveniente para todos si cooperaran. La amenaza velada flotó en el aire como un mal presagio. Messi intercambió una mirada con Susana, y en ese momento ambos supieron que la intimidación había tomado un nuevo rostro, más elegante, pero igualmente perverso. Cuando el funcionario finalmente se marchó, Messi permaneció en silencio durante largos minutos, contemplando los dibujos infantiles que decoraban las paredes. Finalmente, se giró hacia su antigua maestra. ¿Recuerda lo que me dijo cuando le conté que me iría a Barcelona? Que a veces hay que alejarse para poder regresar más fuerte. Susana asintió, sus ojos brillando con entendimiento. 3 días después, los principales medios de comunicación de Argentina explotaron con la noticia. Lionel Messi anunciaba la creación de la Fundación Pequeños Gigantes, una organización destinada a proteger centros comunitarios en barrios vulnerables de Rosario. El primer proyecto, la compra y renovación del edificio donde funcionaba el centro educativo de Susana, y la adquisición de los terrenos circundantes para crear un complejo deportivo educativo abierto a la comunidad. Las cámaras captaron el momento exacto en que Messi, frente a una multitud de vecinos, periodistas y niños del barrio, firmaba los documentos que blindaban legalmente el futuro del centro. A su lado, Susana Rodríguez contenía las lágrimas, mientras sostenía en sus manos temblorosas el primer título de propiedad legal que el centro había tenido en sus 30 años de existencia. Lo más sorprendente llegó después. En lugar de limitarse a una donación, Messi anunció que establecería su residencia parcial en Rosario para supervisar personalmente el desarrollo del proyecto. No sería solo su nombre en una placa, sino su presencia activa, lo que garantizaría que el barrio evolucionara sin perder su esencia. La imagen que capturó el corazón de Argentina fue la de Messi, sentado en el suelo del centro comunitario, rodeado de niños mientras les mostraba técnicas de control del balón. Entre ellos estaba aquel pequeño niño que tanto le recordaba a sí mismo, sus ojos brillando con la misma admiración que él había sentido alguna vez por los grandes futbolistas. Esa noche, cuando el último niño se había marchado y los trabajadores comenzaban las primeras tareas de renovación, Messi encontró a Susana contemplando una vieja fotografía en su escritorio. Era la misma que él había visto días atrás, ambos sonriendo tras aquel torneo barrial. Leo, ¿sabes por qué guardé esta foto durante todos estos años? Messi negó con la cabeza. Porque me recordaba algo importante, que los verdaderos cambios no siempre vienen de grandes proyectos o grandes nombres, sino de pequeños actos de fe. Tuve fe en ti cuando eras pequeño. Ahora tú has tenido fe en este lugar cuando todos lo daban por perdido. Messi tomó las manos arrugadas de su maestra entre las suyas. Usted me enseñó algo fundamental, señorita Susana, que no importa cuán alto llegues si olvidas el suelo donde aprendiste a caminar. La anciana sonrió con los ojos húmedos. ¿Sabes qué es lo más valioso que has hecho, Leo? No es comprar el edificio ni enfrentar a esos matones. Es mostrarles a estos niños que alguien como ellos, de sus mismas calles, puede no solo triunfar, sino también regresar para tender una mano. En las semanas siguientes, los matones no volvieron. El funcionario municipal fue discretamente reasignado a otra área tras la presión mediática. Y el nuevo Horizonte Rosario fue rediseñado con participación comunitaria, incorporando viviendas asequibles y espacios públicos en lugar de condominios de lujo. El centro comunitario Pequeños Gigantes se convirtió en el corazón de un modelo de desarrollo urbano inclusivo que pronto otras ciudades comenzarían a replicar. Y cada tarde, entre sus compromisos profesionales, se podía ver a Lionel Messi, sentado junto a su antigua maestra, aprendiendo nuevamente de ella. Esta vez, no cómo controlar un balón, sino cómo mantener viva la esperanza de una comunidad entera.